Muy buenos días, Dios los bendiga a todos, bendiciones. Hoy, más que nunca, la iglesia debe estar preparada. Lo que está sucediendo, los desastres naturales. Como dice la palabra en Romanos, la naturaleza gime por la manifestación de los hijos de Dios. Lo que estamos viendo en el mundo nos debe de llevar a un despertar en la iglesia. Hoy veremos que muchas veces las cosas buenas que hay en la iglesia se pueden convertir en uno de los peores enemigos de los cristianos. El título de hoy es Vivir haciendo lo bueno o morir haciendo discípulos. Hoy en día, si analizamos, hay millones de cristianos dentro de las iglesias que se han pasado toda su vida pensando que están haciendo lo correcto, pero Dios está mandando un despertar y se están dando cuenta de que se han perdido lo más importante, hacer discípulos. Hacer discípulos no solo en la iglesia, sino en el lugar de trabajo, en la comunidad, donde quiera que vayamos, hablar de lo que significa seguir a Cristo. Lo último que tú y yo queremos es desperdiciar nuestra vida en actividades religiosas que no tienen ninguna productividad espiritual. Estar activos en la iglesia, pero sin extender el reino de Dios. No queremos llegar al final de nuestra vida y darnos cuenta entonces de que hemos causado muy poco impacto en el intento por hacer que más gente vaya al cielo. En cambio, si nos descuidamos, nos pasaremos la vida haciendo cosas buenas en la iglesia, al mismo tiempo que perdemos de vista el grandioso propósito para el que Dios nos creó. Por eso digo que los peores enemigos de los cristianos pueden ser las cosas buenas que se hacen en la iglesia. Y por supuesto que habrá quienes no estén de acuerdo conmigo en esto. ¿Cómo es posible que las cosas buenas de la iglesia sean en realidad uno de nuestros peores enemigos? Quizá pregunten algunos, o tal vez digan, nuestros peores enemigos son el pecado y Satanás, y tienen razón. Sin embargo, déjenme explicar algo. Nosotros sabemos que el pecado y Satanás son nuestros enemigos. Sabemos que necesitamos estar en guardia contra ellos. Aún así, con mucha frecuencia, no somos conscientes de la amenaza que representan las cosas buenas que estamos haciendo. Hemos bajado nuestras defensas contra la forma en que lo bueno puede ser un obstáculo para lo mejor. Y en ese sentido, las cosas buenas pueden convertirse de manera sutil y eficaz en uno de nuestros peores enemigos. Tú y yo, los cristianos de hoy, nos podemos engañar a nosotros mismos, pensando que la dedicación a los programas de la iglesia es equivalente de forma automática a los propósitos del reino. Podemos llenar nuestra vida y nuestra iglesia de cosas buenas que exijan el uso de nuestros recursos y de buenas actividades que demanden nuestra atención y que a fin de cuentas no sean lo mejor para el disfrute del evangelio en nuestras iglesias y su extensión en nuestras comunidades. En la iglesia debemos estar dispuestos a sacrificar las cosas buenas a fin de poder experimentar las cosas grandiosas de Dios. Tenemos que ponerlo todo sobre la mesa. Por esa razón, necesitamos ponerlo todo. Tenemos que poner todo, hasta las cosas buenas que haya en la iglesia, de modo que las consideremos de nuevo delante de Dios, poniéndolas por completo en sus manos y pidiéndole que nos muestre sus prioridades y sus propósitos para cada una de ellas. Y no estoy hablando de las cosas esenciales de la Biblia ni de los puntos teológicos que no son negociables. Necesitamos cambiar las palabras, no necesitamos cambiar las palabras de Dios ni las verdades del Evangelio. Hacer algo así sería absurdo y fatal.
las formas en que les ministramos a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes, nuestras formas de servir a las mujeres, a los hombres, a los solteros, a los casados, a los ancianos, nuestras formas aún de hacer la alabanza, la adoración, nuestro enfoque y realización de los aspectos, aún financieros. O sea, todo. En lugar de estas cosas y otras más, ponerlos en la mesa. El Evangelio le impone a la iglesia que acuda a Dios con todo lo que tenemos y todo lo que hacemos, y después le preguntemos qué tenemos que eliminar, qué tenemos que cambiar, qué necesitamos dejar de hacer de cosas que hacemos como estas, y después esperar a que Dios nos responda. ¿Por qué no habría de ser esto lo que nos exija el Evangelio? A fin y al cabo somos seguidores de un Salvador que dijo cosas como estas en Lucas 14:33. Cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Y en Lucas 9:23, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y que lleve su cruz cada día y me siga. Una iglesia es una comunidad de personas que ha renunciado a su vida para seguir a Cristo. Y por supuesto, de este principio se deriva el que debamos estar dispuestos a perder nuestros programas y nuestras preferencias, a sacrificar nuestros presupuestos y nuestros edificios, a abandonar nuestros legados y reputaciones más preciados, si hay una manera mejor de hacer que el mundo conozca su gloria. Necesitamos ponernos a descubrir nuestra peligrosa tendencia a valorar nuestras tradiciones por encima de la verdad de Dios, tal como nos lo advirtiera Jesús mismo en Marcos 7:8. No dejemos que las tradiciones anulen la palabra de Dios. Y nos damos cuenta de que estamos defendiendo muchas veces programas porque eso es lo que dio resultado en el pasado y no porque eso sea lo que Dios nos ha dicho que hagamos ahora. Nos damos cuenta de que la fuerte tendencia que tenemos a exaltar nuestro trabajo por encima de la voluntad de Dios, nuestros sueños sobre los deseos de Dios y nuestros planes sobre las prioridades de Dios. Y vemos muy de cerca que en nuestros presupuestos somos propensos a valorar nuestras comodidades por encima de las necesidades de los demás. Hoy en día hay más de 500 millones de personas que se están muriendo de hambre en el mundo entero. Les faltan alimentos, agua, atención médica. Los niños están muriendo de enfermedades que producen diarreas. Muchos de los que sobreviven sufren durante toda su vida de daños al cerebro producidos por la deficiencia de proteínas en sus primeros años de vida. A otros los venderán para que hagan trabajos forzados o traficarán con ellos para explotarlos sexualmente. Y cerca de 150 millones de niños son huérfanos en el mundo. Sin embargo, a juzgar por aquellas cosas a las que seguimos aferrados en nuestras iglesias, pues los programas cómodos y los buenos estacionamientos son todavía más importantes que esos niños y sus familias. Con sencillez y humildad, yo quiero hacer esta pregunta. Entre todas las buenas cosas que estamos haciendo y planificando, hay formas mejores de alinearnos con la palabra de Dios, de movilizar al pueblo de Dios y de organizar los recursos de Dios para su gloria en un mundo en el que millones de personas están muriendo de hambre y más de 3,000 millones nunca han oído hablar de Jesús. Y algunos dirán que esa pregunta no es justa. Yo estoy convencido de que es una pregunta que no podemos evadir. Y podemos decir, bueno, es que eso está sucediendo lejos de aquí, en el otro mundo. Pero ¿qué hacemos con lo que tenemos alrededor? Con la gente que está alrededor nuestro. Cuando llegamos a Santiago, en el capítulo 2, nos vemos enfrentados a la realidad de que los que han recibido misericordia son misericordiosos. La gracia que hay en nuestros corazones se desborda en la bondad que sale de nuestras manos. Santiago señala con claridad que los que se proclaman cristianos pero no ayudan a otros creyentes que están en la pobreza, en realidad no son salvos. Dice en Santiago 2:14,
al 17. No se trata de que los actos de misericordia sean el medio de salvación, sino de que son evidencia clara de esa salvación. Como pastor, yo creo que es el tiempo en que la iglesia, cuando digo iglesia me refiero a la iglesia en general, se enfrenta cara a cara con la fuerte tendencia que tenemos a poner nuestros recursos en las cosas buenas, al mismo tiempo que no hacemos caso de las grandes necesidades. Como promedio, escuchen esto, como promedio, los cristianos dan a la iglesia el 2,5% de sus ingresos. Y de ese por ciento las iglesias dan de su presupuesto para las necesidades en otras naciones, o a otras comunidades, o a otras necesidades alrededor. O sea, dicho en otras palabras, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, en dólares, por cada $100 que gana un cristiano, le da 5 centavos a través de la iglesia a un mundo con necesidades espirituales y físicas urgentes. Ahora imagínense si lo trasladamos a pesos. Por amor a Dios y a la luz de las necesidades que hay en todo el mundo, y en obediencia a las Escrituras, de lo que dice en Proverbios 14:31, Proverbios 21:13, Proverbios 28:27, Mateo 25:31 al 46, que es el barómetro con el que Jesús nos va a juzgar cuando regrese de nuevo a juzgar a todas las naciones. ¿Qué haremos? Santiago 2:14 al 17 y Primera de Juan 3:16 al 18, donde se nos ordena que nos preocupemos de la gente que está alrededor. Pero estamos dispuestos, tú y yo, a decir: Señor, no nos queremos conformar como pueblo tuyo con las cosas buenas, solo queremos lo mejor que tú tengas para nosotros. Cuando juntos demos ese paso de sometimiento y obediencia, encontraremos que hemos entrado a formar parte de un movimiento dentro del pueblo de Dios que está dedicado a convertir en realidad los propósitos divinos. Por eso yo puedo decir con toda firmeza que hemos malentendido el Evangelio, porque el Evangelio que nos salva de las obras, nos salva para que trabajemos. Si queremos ver liberado al pueblo de Dios que está en la iglesia, pues necesitamos comenzar con el Evangelio de Dios en los cristianos. Al fin y al cabo, poner sobre la mesa ante Dios todo lo que hay en nuestra vida es la consecuencia más natural del Evangelio. Sin embargo, en la iglesia de hoy abundan las confusiones con respecto al Evangelio. Imagínate a un hombre al que llamaremos Andrés. Hace algunos años Andrés hizo profesión de fe en Cristo y desde ese día siempre ha defendido que la salvación es solo por gracia y solo por medio de la fe. Según Andrés, sus acciones no tienen nada que ver con su salvación, y lo lamentable es que esto se pone de manifiesto en su vida. Y por supuesto que va a la iglesia, asiste a un pequeño grupo, pero no se ve con claridad a Cristo en el aspecto de su preocupación por los demás. No le preocupan las almas perdidas, ni siquiera aquellas que nunca han oído hablar de Cristo. Y es sordo al clamor de los pobres, aún entre los que pertenecen a su familia en Cristo. Aunque proclama con valentía su fe en el Evangelio, en su vida no se ve el fruto de esa fe, más allá de la rutina religiosa del cristianismo cultural. Ahora, imagina a Ashley. Toda su vida ha estado en la iglesia, es más, la han bautizado 4 veces, ha escuchado un sermón tras otro y ha asistido a todos los estudios habidos y por haber, donde ha aprendido lo que necesita hacer para Dios. Quiere agradar a Dios y trabaja fuerte para poner en acción su cristianismo, pero a pesar de eso nunca siente que haya hecho lo suficiente y nunca se siente segura de su salvación. Sus esfuerzos por vivir el Evangelio la están agotando. Andrés piensa que las obras no tienen nada que ver con la salvación y Ashley piensa que las obras lo son todo en la salvación.
Pero ambos están confundidos, ambos están equivocados, y mientras no comprendan el Evangelio de la manera correcta, nunca participarán en la realización de los propósitos de Dios. Para lanzar al mundo gente radical, necesitamos que el Evangelio sea nuestra base y nuestra motivación. Por eso tú y yo necesitamos abrazar un Evangelio que nos salve de las obras y que nos salve al mismo tiempo para trabajar. Fuimos salvados para obrar. A través de toda la Biblia nos encontramos una importante verdad. El Evangelio que nos salva de las obras, también nos salva para las obras. Y justo después de que Pablo identifica la salvación solo por la gracia, dice que nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Apenas habla de la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Santiago dice que la fe sin obras es inútil y muerta. En la carta donde Juan enumera la seguridad que tenemos en nuestra salvación por medio de la fe en Cristo, él describe cómo cualquiera que vea necesitado a su hermano y no tenga compasión de él, pues no tiene el amor de Dios dentro de él. Lean Efesios 2, 8 al 10, Santiago 2, 14 al 17, Primera de Juan 3, 16 al 18. Es importante reconocer lo que está pasando y reconocer lo que la palabra nos habla, lo que quieren decir cuando hablan de obras y actos de amor, pero no de las cosas que hacemos en la iglesia, encerrados. Cuando la Biblia enseña que el Evangelio nos salva para hacer obras, necesitamos aclarar lo que quiere decir aquí la palabra obras, porque con frecuencia las Escrituras se refieren a las obras en un sentido negativo, como acciones alimentadas por la carne que no honran a Dios. Esa es la forma en que Pablo habla con frecuencia de las obras y la razón por la cual condena muchas veces las obras como un medio de salvación. Lean Romanos 4 y Gálatas 3, los capítulos. No somos salvos por nuestras obras, ni por medio de nuestras obras, porque nada que nosotros hagamos nos podrá merecer la justicia delante de Dios. Efesios 2, 8 al 9 lo dice muy claramente. El Evangelio nos salva de esa clase de obras carnales. Sin embargo, hay momentos en que las Escrituras se refieren a las obras en un sentido positivo, como acciones alimentadas por la fe, que le traen gloria a Dios. Cada vez que Santiago se refiere a las obras o actos o acciones, se refiere a ellas en un sentido positivo. Está hablando del amor por los necesitados, la misericordia hacia los pobres, el cuidado por los que sufren, que fluyen todos de nuestra fe en Cristo. Pablo hace lo mismo cuando habla de la obra realizada por su fe en Gálatas 5, 6, cuando él dice que toda obra que realicen por la fe y de la fe que actúa mediante el amor. Las Escrituras están llenas de ejemplos de fe que produce obra de amor. La fe de Abraham en Dios lo llevó a ofrecer a su hijo en sacrificio. La fe de Rahab en Dios la llevó a arriesgar su vida por él. Pablo trabajó con más tesón que otros porque creía en la gracia de Dios. Sus esfuerzos y sus luchas por Dios eran el desbordamiento de su fe en Cristo. Lean Mateo 7, 15 al 20, Génesis 15, 1 al 6 y Génesis 22 del 1 al 9, Santiago 2, 20 al 24, Primera de Corintios 15, 10 y Colosenses 1, 27 al 29. La realidad es que cuando alguien cree en Cristo para salvación, no solo es declarado justo ante Dios como Padre, sino que también comienza a caminar con Dios como amigo. Además de hacernos nacer de nuevo, Jesús nos da una vida nueva, una vida de gozosa obediencia y desbordante amor, como dice Juan 3, del 1 al 21. Por eso cuando escuches el llamado de Dios a vivir de una manera sacrificada, no pienses, en el Evangelio tengo la libertad para pasar por alto sus mandamientos, sino en su lugar piensa que en el Evangelio tenemos la libertad para seguir sus mandamientos. Y la fe que Dios nos ha dado en su bondad
comienza a producir desde tu persona un fruto que de verdad refleja tu fe. La verdadera fe en Cristo produce de manera inevitable grandes obras para Él. No van a ser obras alimentadas por la carne en un intento por ganarnos nuestro acceso a Dios, sino obras alimentadas por la fe en una vida que está por entero en las manos de Dios. Y todo esto es por gracia, la base de nuestra salvación. Cristo es un bondadoso don de Dios, el medio de nuestra salvación. La fe es también un bondadoso don de Dios y el fruto de nuestra salvación. Las obras, pues es de seguro un bondadoso don de Dios también. Y de esa manera aquel que da la gracia es a fin de cuentas el que recibe la gloria. El Evangelio nos salva para que trabajemos. Lean 1 Corintios 15 del 1 al 11. Por eso, cuando vamos al hospital, a los hospitales, a las comunidades, debemos de sentirnos contentos porque estamos llevando el Evangelio más allá. Ahora, escucha bien, esta es la parte central del devocional. ¿Culpabilidad o Evangelio? ¿Qué quiere decir esta pregunta? ¿De qué manera el Evangelio libera a la iglesia? Puesto que el Evangelio nos salva de las obras, también nos libera de la culpabilidad. En Cristo nos han declarado no culpables ante Dios. Y esto tiene una vital importancia cuando la iglesia se enfrenta a la realidad del mundo. Necesitamos abrir los ojos para ver los millones de personas que se están yendo camino al infierno sin el Evangelio o muriéndose de hambre sin alimentos ni agua. Si nos descuidamos, esas estadísticas solo podrían estar creando una leve sensación de culpabilidad porque nunca habremos hecho lo suficiente. Y ese tipo de culpabilidad será al mismo tiempo una carga demasiado pesada y un motivador insostenible. Y tal vez cambiemos nuestros caminos por un poco de tiempo a partir de esa culpabilidad. Pero los cambios verdaderos y perdurables en la vida solo se producen cuando creemos en el Evangelio. Y esto se debe a que cuando creemos en el Evangelio, descubrimos que se nos está recordando sin cesar que nunca se trata de que no hayamos hecho lo suficiente. No podemos hacer lo suficiente. En cambio, sí podemos confiar en Cristo, quien ya ha hecho todo lo que hacía falta. Y cuando confiamos en Cristo, Él nos cambia el corazón, la mente y la vida, transforma nuestra manera de ver, de sentir y de actuar, y comenzamos a ver las asombrosas realidades del mundo a través de los ojos de un Salvador que entregó su vida por la salvación de las naciones. Y cuando crecemos en una relación de intimidad con Cristo a través del Evangelio, poco a poco va brotando en nosotros una vida radical para Él. Toda sensación de culpabilidad queda vencida por un alto sentido de un Evangelio que nos impulsa a una obediencia urgente, gozosa, sin concesiones, llena de gracia que glorifica a Dios. Vivimos de una manera sacrificada, no porque nos sintamos culpables, sino porque nos han amado en gran medida y ahora encontramos satisfacción en amar a los demás de una manera sacrificada. No vivimos de forma radical porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Hay una gran diferencia en eso. No lo hacemos solamente por obligación. La gente que tú y yo guiamos en la iglesia nunca será lo que no puede ver. Por lo tanto, nuestro llamado no consiste nada más en predicar un evangelio de una gracia radical, sino también en reflejar una vida de una bondad radical. Los que abogan por la solidez de la doctrina en la iglesia y solo son teóricos de palabra, deben ser también la encarnación de una desprendida entrega en el mundo, o sea, poner en práctica lo que tanto pregonan. Deben ser la manifestación del amor de Dios también. Cualesquiera que sean los papeles que desempeñemos,
En la iglesia, tú y yo nos estaremos engañando a nosotros mismos si en nuestra vida falta el amor por las almas perdidas o la compasión hacia los pobres, si no salimos afuera de las cuatro paredes. Creámosle juntos a Dios mientras le suplicamos que produzca en nosotros el fruto del Evangelio. Mostremos en la iglesia un Evangelio que nos salva de las obras, pero nos salva para que hagamos obras. La palabra hace la obra. Escuchen esto fue real. Hace ya algunos años, yo me senté en la primera fila de las sillas en un culto de adoración en Estados Unidos y miraba cómo el predicador invitado, que lo invitaron en esa ocasión a predicar en la iglesia, caminaba de un lado para otro. Era un predicador popular ahí alrededor de la zona donde estábamos, y él había ido ahí, y una gran cantidad de personas fueron también para escuchar lo que él iba a decir. Y mi primera pista de que algo no andaba bien fue cuando comenzó diciendo: esta noche se me olvidó traer mi Biblia. Pero eso no fue lo que más me desalentó, porque explicó que durante días había estado orando acerca de lo que Dios quería que nos dijera, que nos hablara. Contó muchas historias acerca de cómo había caminado por varias partes, de cómo se había sentado en las cafeterías, cómo se había recostado en un parque y viendo a la gente. O sea, fue divertido, ingenioso, interesante, y mantuvo entretenida a la gente. Y cuando llegó a la conclusión de su sermón, estas fueron exactamente sus palabras que yo recuerdo. Así dijo: bueno, esta noche yo traté de hacer todo lo que pude para entender lo que Dios nos quería decir, pero nunca me vino nada a la mente. Así que tal vez eso signifique que Dios no tiene nada que decirnos esta noche. Y después de decir esas palabras, oró y se fue de la plataforma, se bajó del púlpito. Y yo me quedé ahí con la Biblia en las manos, impresionado de lo que él dijo, que Dios no tiene nada que decirnos esa noche. Y ahí estaba con una Biblia que tiene 66 libros, que son de manera contundente y definitiva la palabra de Dios, y aquel predicador, entre comillas, acababa de decir que Dios no tenía nada que decirnos a nosotros. Y en mi mente, yo hablé en mi mente: pues basta con que abras la Biblia en cualquier lugar, hasta en Levítico, y vas a recibir una palabra de Dios. Ahórrate de estar hablando de ti, de todo lo que haces alrededor, de cuando fuiste a las cafeterías, a los parques. Solo lee la Biblia y Dios nos va a decir algo a nosotros. Y yo me siento agradecido por esa experiencia, porque dejó una huella permanente en mi corazón y en mi mente, en mi vida y en la de mi familia. Nunca dejamos de tener revelación por parte de Dios. En todo momento tú y yo tenemos el mensaje que Él nos presenta con todo su poder, con toda su autoridad, con claridad y con fuerza. No tenemos que esforzarnos para traer una palabra de parte de Dios. Solo tenemos que confiar en la palabra que Él ya nos ha entregado. Y cuando lo hagamos, la palabra de Dios va a realizar la obra de Dios en medio del pueblo de Dios. Por eso una frase que yo aprendí de mi primer pastor hace más de 30 años fue esta: la palabra se predica sola. Y por eso lo que procuramos es llenar de palabra a los oyentes. Tenemos que depender de la palabra. Piensa en Juan 1:14, de la manera específica en que nos habla. Pero de manera específica también me quiero dirigir a los pastores, a los líderes, a los miembros que tienen un ministerio en las iglesias y a otras personas que influyen dentro del pueblo de Dios en la práctica.
¿Cómo motivamos y movilizamos a las personas de la iglesia para que entreguen su vida por completo para la gloria de Dios en el mundo? No es con una cantidad de libros y conferencias donde necesitamos ser innovadores y creativos. No necesitamos un espíritu empresarial combinado con una personalidad atrayente, hablando de éxito y de prosperidad, porque ninguna de esas características se menciona en la Biblia como un requisito. En lugar de hablar de ellas, Jesús nos dice a todos que a fin de hacer discípulos debemos ser capaces de enseñarle a las personas a obedecer la palabra de Dios. Las escrituras son muy claras y aclaran que cualquiera que quiera servir, que quiera liberar al pueblo de Dios en la iglesia para la gloria de Dios en el mundo, pues debe ser un componente a la hora de comunicar la palabra de Dios y ser fiel a la hora de seguirlo. Como Jesús lo dijo, cuando nos dio la gran comisión en Mateo 28, 18 al 20, Él dijo que fuéramos, saliéramos, hiciéramos discípulos y que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, cuando cumpliéramos y habláramos de todo lo que Él nos ha hablado en su palabra. Y Él dice en Juan 15, 5 al 8, Juan 15, 5 al 8, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ustedes darán mucho fruto. Dios nos recuerda en su palabra nuestra capacidad para hablar al pueblo y que no depende en último lugar de nuestra experiencia ni de nuestro ingenio. Nuestra capacidad viene de Dios y depende de su poder que está vivo en su Espíritu Santo y obra a través de la palabra. Jesucristo dijo algo muy poderoso en Juan 6:63. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Dios nos ha diseñado para que dependamos de su palabra a la hora de guiar a su pueblo, de manera que se encuentren fuera por completo de proporción con lo que somos. La única base sabia para un acto de obediencia radical es la que Dios mismo, el autor, el creador y Señor de nuestra vida, sea el que nos ordene en ese acto. Sería una necedad por parte de los creyentes que hiciéramos unos sacrificios radicales o que corriéramos unos riesgos radicales en nuestra vida solo porque nos lo sugiriera alguien en la iglesia. Por eso, la dependencia con respecto a la palabra de Dios es su designio para todos nosotros y no solo para los líderes. Como miembros de las iglesias, apoyamos nuestra vida y su iglesia en la verdad que nos viene de Dios y no en los pensamientos de los seres humanos. Por esa razón, los miembros de las iglesias deben desear y exigir en cierto sentido nada más y nada menos que la iglesia se alimente de manera continua y abundante de su palabra. Eso es lo único que va a satisfacer, fortalecer y a extender la iglesia en el mundo. Por eso desde hace años hemos sentido la responsabilidad, el compromiso de enviarles el devocional diariamente. Esto no es una idea de hace unos meses y los que están con nosotros lo saben. Ha sido de años de preocuparnos por alimentarlos de la palabra todos los días. De ustedes depende el que lo hagan. Ahora, para concluir, quiero decirles esto. Por favor, tomen en cuenta que no estoy defendiendo una metodología para enseñar y predicar la Biblia, ya sea temática, narrativa, versículo por versículo, o en forma de diálogo ni doctrinal. La única intención es decir que si queremos hacer que se conozca la gloria de Dios en el mundo, tenemos que hacer que la enseñanza de su palabra sea central en la iglesia, como Pablo lo dice en 2 de Timoteo 3:10 y hasta el 4:5. Nos estamos engañando a nosotros mismos si pensamos que podemos hacer avanzar la iglesia de cualquier otra manera. Por eso hablábamos que tenemos que tener cuidado de las cosas buenas que supuestamente hacemos en la iglesia.
Ahora bien, tal vez te estés preguntando, si eso es todo, así es como se libera a un pueblo para la gloria de Dios en el mundo, solo enseñando la palabra de Dios en la iglesia. ¿Qué tiene eso de radical? ¿Acaso no lo hace ya todo el mundo? Pues lo lamentable es que no todo el mundo lo está haciendo. Hoy en día hay muchas voces que alegan que la enseñanza y la predicación de la Biblia que ya no dan un buen resultado como en el pasado. Hace poco escuché una conferencia de un innovador de la iglesia que proclamaba con audacia que la palabra hablada ya no comunica como lo hacía antes. Y esto es literalmente lo que dijo. Si quieres que la gente de hoy capte lo que estás diciendo, es necesario que lo comuniques con un proyector, con imágenes, y que dejes la Biblia a un lado. Y estuve contando las veces que mencionó algún versículo bíblico en su hora de exposición. Fueron 3 versículos y de ahí desarrolló todo su tema. Habló más de él, de las cosas, que de la palabra. Yo tengo mis sospechas. Después de que la palabra ha hablado por miles de años, no creo que hayamos alcanzado aún ese punto en la historia que ese hombre daba por seguro de que ya no la necesitaba. Aún entre los que apoyan el uso de la palabra hablada también, a muchos les falta seguridad en cuanto a la suficiencia de la palabra de Dios. Algunas veces señalan que la Biblia ya no habla de manera directa con respecto a las situaciones por las que está pasando la gente de hoy. En todas las iglesias, los padres tienen problemas con hijos rebeldes, las madres divorciadas tienen que recuperarse de su divorcio, tanto hombres como mujeres se encuentran en dificultades económicas, la gente de negocios se enfrenta a problemas en su trabajo y las familias sufren por el cáncer de algún ser amado. Y pensamos de verdad que las enseñanzas acerca de los israelitas y los moabitas van a ayudar a nuestros miembros en sus necesidades. Eso es lo que dicen ellos para argumentar de que ya no necesitamos la palabra. Y como consecuencia de ese estado de inseguridad, es posible que haya iglesias que comiencen a quitarle importancia a la palabra de Dios y ahora son charlas motivacionales llenas de psicología, de psiquiatría, donde no se trata forzosamente de que pensemos que las enseñanzas de la Biblia no tengan importancia, sino que ahora se le da importancia de lo que ellos dicen. Y todo lo que sucede es que no pensamos que sean suficientes. Los miembros de la iglesia quieren algo más, así que aquellos de nosotros que dirigimos la iglesia, pues les damos otra cosa, los entretenemos. Y desde el púlpito leemos 1 o 2 versículos, un relato de algo y después los completamos con nuestros propios pensamientos motivadores, historias conmovedoras, ideas creativas y opiniones personales. Buscamos ayuda en los últimos libros cristianos que se han publicado, en las modas, entre los líderes, en los últimos consejos para lograr la recuperación, en los consejos financieros más inteligentes, en las mejores opiniones acerca del matrimonio y la familia. Y por supuesto que la motivación, es admirable. Queremos servir a las personas necesitadas mucho mejor de lo que podría ser un sermón sobre los israelitas y los moabitas. Los pastores han decidido que usar la Biblia es un impedimento para la satisfacción de las necesidades de las diferentes generaciones y por lo tanto han ido a obtener el material para sus sermones en el marketing sobre recuperación, psicología popular, de los que están llenas las librerías cristianas. Las fuerzas del mercado exigen que les demos lo que quieren escuchar, si queremos que vuelvan y que ofrenden generosamente para pagar el edificio hermoso que estamos construyendo, que hemos construido. Ahora, ¿pueden ver el problema que puede traer como consecuencia nuestras buenas intenciones? Porque muy pronto nos podemos encontrar subiendo escalones hacia las alturas de la arrogancia, porque ya en este punto estaremos dando por seguro que Dios no nos ha dado lo suficiente en su palabra y estaremos actuando como si Él necesitara que nosotros complementemos cada semana con nuestros programas su comunicación con su pueblo a través de nuestras propias charlas y pensamientos. Pero Dios no está en el cielo pensando, hombre,
Si yo hubiera sabido pensando que se iban a producir esta lucha o aquella situación por las que iba a pasar mi pueblo en el siglo XXI, habría hablado acerca de ellas. Les estoy muy agradecido a esos sabios líderes que me están ayudando en ese aspecto que yo no toqué. Y es obvio que las cosas no son así. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en la palabra que tenemos. Pero lo que tenemos no habla de muchas situaciones que se presentan en la vida de la gente de hoy, podrían decir algunos, y eso es cierto. Sin embargo, el designio de Dios en su palabra no es proporcionarnos todas las directrices prácticas, las sugerencias para la crianza de los hijos, los consejos para los líderes y la consejería financiera que los creyentes estamos buscando en el siglo XXI. En lugar de todo eso, el propósito de Dios al poner por escrito su palabra es transformar a las personas de todas las naciones y de todos los siglos a la imagen de Jesús. La palabra basta para realizar esa tarea y Dios sabe que eso es lo que más necesitamos. Como Él dice en Romanos 8:29, para transformarnos a la imagen de su Hijo amado. Dios tiene un plan que Él ya prometió bendecir, pero lo hemos entendido. Vamos a orar y que de verdad entendamos que muchas veces creemos que estamos viviendo haciendo lo bueno, pero no estamos muriendo haciendo discípulos, porque a las primeras de cambio se ofenden cuando se disciplina o cuando se les enseña de una manera ya más rígida y disciplinada, porque no están acostumbrados al alimento sólido. Como dice en Hebreos 5:11 al 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez en la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios hermoso y maravilloso, porque nos hablas a tiempo y afuera de tiempo. Ilumina nuestro entendimiento, Señor, para darnos cuenta, Señor, de que no son las obras las que nos salvan, sino son un reflejo de la gracia y del amor de lo que tú has hecho con nosotros. Señor, cuando se miran las caras de la gente en los hospitales y nos damos cuenta, Señor, de cómo ellos con su cara de agradecimiento reciben el alimento que se les lleva y sobre todo tu palabra, cómo los conforta, los alienta. Señor, eso nos debe de motivar y ayudar a todos a que salgamos de las cuatro paredes de la iglesia, no haciendo campañas y campañas y campañas interminables solamente en la iglesia como unos programas de entretenimiento para motivarnos y motivarnos, pero nunca salimos, esa es la realidad. Estamos llenos de buenas obras, donde las cosas buenas que hay en la iglesia se han convertido en uno de los peores enemigos de los cristianos. Pero es tiempo de despertar, Señor, y que nos demos cuenta que tú ya nos has dado un plan que no puede fallar porque no tienes un plan B. Y es el plan de hacer discípulos, de salir y hacer discípulos en todo lugar, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas, pero todas las cosas de acuerdo a tu palabra, Señor. Es tiempo, Señor, en que se cumpla lo que tú dijiste. Por eso tú dijiste, no teman manada pequeña, porque tú sabías que solamente un remanente pequeño era el que iba a obedecer. Por eso tú gastaste el mayor tiempo de tu ministerio discipulando a ese pequeño grupo de hombres. Predicabas a las multitudes, pero te centrabas en formar a los discípulos, a ese pequeño grupo, en impartirles tu vida, en enseñarles todo lo que tú eres, Señor. Por eso nos enseñaste también la oración del Padre Nuestro, a guiarnos, a pedir, Señor, la dirección todos los días, como tú lo hacías, levantándote muy temprano, siendo muy oscuro para pedir la dirección del Padre. Hoy queremos someternos a tu palabra, Señor, y darnos cuenta que hoy más que nunca debemos morir al yo. Por eso cuando Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, él sabía que ya no vivía para él, sino vivía para ti. Que nos demos cuenta de esa realidad, Señor, y que hoy más que nunca
Sepamos, Padre, que tú nos salvas de las obras, pero para hacer obras también, obras de amor, para vivir haciendo lo bueno o morir haciendo discípulos. ¿Qué elección tomaremos? Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.